muchas gracias por estar aquí en una mañana, un horario un poco extraño, pero estoy feliz de estar, de ver que hay tanta gente dispuesta a saber un poco más, no de Sorolla, sino de su familia política, que es algo que no a todo el mundo le apetece saber. Si algo he aprendido, muchas gracias, no solo a los que estáis aquí, a los que estáis en casa, en streaming, siguiendo esto, y por supuesto al museo por contar conmigo, a Covadonga por aquella llamada que tanto nos sorprendió al principio y que enseguida conectamos. Yo me dedico normalmente, la investigación, nunca te avisan cuando haces una tesis de que la tesis ya es para toda la vida. Te quedas con el tema. Yo empecé con García casi de casualidad y enredada en García sigo porque descubrí que tenía no solo a un familiar hiperfamoso como era Sorolla, sino que tenía toda una constelación familiar en torno a él que era absolutamente fascinante. Y he seguido la investigación, aunque mi vida profesional sigue por el mundo de la comunicación corporativa. Y si algo he aprendido en ese mundo es que detrás de una empresa de éxito siempre hay una gran historia, una grandísima historia. Y esta no es un caso ajeno. Todos hemos oído hablar de esos empresarios que empezaron en un garaje y cambiaron el mundo, o de los chicos que con un algoritmo hicieron cambiar Internet y tal. Es el viaje del héroe. Seguimos contando el viaje del héroe miles de años después, pero siempre me fastidia algo, y es que en esas historias de éxito casi nunca se habla del ayudador, de ese personaje que, como decía Prop, da el empujoncito, provee de las habas mágicas, la espada especial. Pues es que siempre está ahí. No desmerece en absoluto al héroe, el héroe tiene que seguir ahí, hace lo que le toca hacer con la valentía con la que le corresponde, pero no hay que olvidar a esos personajes. Y García es el personaje que le da el empujoncito a Sorolla para convertirse en quien luego sería. Mientras aparecen las imágenes, si no, les voy a ir contando. Covadonga nos hablaba antes de una fotografía maravillosa, esas fotografías del siglo XIX maravillosas. Los fotógrafos del siglo XIX trabajaban de otra manera. Lo más interesante es que pensaban las fotos. No se disparaba así porque sí. Las fotos se componían, se trabajaban, se preparaban. Ella nos mostraba la fotografía del estudio con todo posadísimo, pues que la manera de fotografiar era esa. Primero se posaba, primero se preparaba y luego se disparaba. Si alguien piensa que las fotos, que alguna de las imágenes que vamos a ver es una instantánea, que se olvide. Las instantáneas empiezan a funcionar cuando hay cámaras ligeras, cuando hay otro tipo de negativos, cuando la tecnología lo permite. El preciso instante es una cosa de bien entrado el siglo XX. Y lo que vamos a encontrar aquí son fotografías siempre muy preparadas, siempre muy posadas. Y son las que nos van a permitir entender que un tipo como García le sacara tantísimo partido a la fotografía, porque un tipo que había estudiado previamente Bellas Artes, porque había trabajado en el teatro y porque en esos ámbitos no vale la pena, nada es exitoso si no se ha ensayado, si no se ha preparado convenientemente. Vale, esta era la imagen con la que quería empezar. García, como todos saben, el suegro de Sorolla, como ya nos ha adelantado Covadonga Pitarch, fue el que le dio ese impulso inicial a Sorolla. Y esta es una fotografía que no es tan habitual. A García no le gustaba salir del estudio, vamos a ver. Sí que salía, evidentemente. Hubo un momento, además, en que le encargaban fotografías de las grandes exposiciones, pero como decía antes, la fotografía del XIX es una fotografía muy estudiada, muy preparada y fundamentalmente donde tiene que estar muy bien controlada la luz. Y entonces, por eso me fascina esta fotografía. Me gusta porque además la encontré en los desvanes de la familia que se quedó con el estudio de García, y porque García está jugando a ser Sorolla, está fotografiando con la luz con lo que le gustaba trabajar a Sorolla cuando Sorolla empezó a ser Sorolla.
Si hacemos un análisis súper breve, vemos que el fotógrafo, como decía, está en un espacio abierto, está en un sitio donde la luz no está tan controlada como en un estudio. Los estudios, por cierto, siempre se colocaban los estudios fotográficos, bueno, y los de pintores, habitualmente orientados a norte para tener una luz continua y constante que permitiera continuar un trabajo. Entonces, aquí lo que tenemos es al protagonista en lo que sería su medio, en un espacio donde la luz está jugando, donde está haciendo un manchurrón en su cara, donde se está proyectando de una manera que jamás se trabajaría en un estudio. Y al fondo tenemos, eso sí, un espacio cerrado, oscuro, que sería el espacio del pintor. Ahora vamos a intentarlo. ¿Lo intento o pasas tú? A ver, vale. Y para mi gusto es el retrato opuesto, que es García visto por Sorolla. Y lo que tenemos para mí, es el opuesto. Sorolla se está colocando, ya nos deja muy claro que está en un espacio cerrado, cuando él es el tipo que siempre está en la playa, o esa imagen que tenemos. Y García está al aire libre, pero en un espacio donde la luz es completamente neutra, no hay manchas de sol. En otras circunstancias, probablemente Sorolla hubiera hecho que un pie tuviera un rayo del sol. No, es una luz constantemente, es una luz neutra, toda uniforme, y eso sí, al fondo tenemos la playa, que es el espacio que le pertenece a Sorolla. Es como si pasamos a la siguiente. Me gusta ver estos dos retratos como homenajes que se hacen el uno al otro. Estamos en periodos, en 1904, 1909, estamos en unos momentos en los que ellos ya son iguales. Ellos han tenido una vida, bueno, el uno ha dependido del otro, pero los dos están viviendo momentos de éxito. 1909, cuando Sorolla retrata a García, es un año de plenitud para Sorolla. Sorolla ya ha pasado, ya ha tenido su gran éxito internacional, todavía se tiene que pasar muchas pantallas, todavía va a llegar mucho más lejos, pero está ahí arriba, subiendo. Y García es, en 1904, 5, 9, es un gran héroe, es un personaje que ya está reconocido por toda la profesión como alguien fundamental. Este es un retrato que le hacen en 1905, cuando se celebra la Exposición Nacional de Fotografía. La fotografía ha adquirido suficiente empaque como para que tenga su propia exposición nacional, y él es uno de los grandes triunfadores. Kaulak, desde la revista La Fotografía, mensualmente va sentando cátedra sobre lo que está sucediendo en la fotografía, y Kaulak le dedica espacio a García y lo considera un héroe, pero un héroe de otro tiempo. ¿Por qué? Porque lleva 5 décadas dedicado a la fotografía. No hay otro fotógrafo tan longevo en el país. Es un personaje que viene de otra época, de otra tecnología, de cuando la fotografía prácticamente estaba balbuciendo, y lo que tenemos es un personaje mítico y que todo el mundo lo disfruta, todo el mundo le está haciendo homenajes. La realidad es que Sorolla está arriba, mientras que García está arriba, los dos están arriba, mientras que Sorolla todavía está subiendo hacia allá. En la que Sorolla ha pasado por Valencia, ha posado para su suegro como tantísimas veces ha hecho, pero aquí le cuenta a Clotilde que ya no pasa nadie por el estudio. No es que García haya dejado de tener un estudio, de hecho, luego los herederos lo vendieron, lo traspasaron, siguió siendo un estudio de cierto renombre y que daba dinero, pero ya no era el estudio tan brillante y tan impresionante que mantuvo. Les encontramos a los personajes en los principios del siglo XX, están muy arriba, pero uno está todavía ascendiendo y el otro está bajando. García estaba envejeciendo.
gusto, el público pedía otras cosas y a él ya no le quedaba el olfato que sí tenía en el momento en el que se conocieron García y Sorolla, que fue en el curso de 1878 a 1879. ¿Quiénes eran en ese momento del 78 estos personajes? Pues evidentemente Sorolla, y aquí probablemente todo el mundo sabe más de Sorolla que yo, pero Sorolla no era nadie, era un chaval de 15 años que estaba empezando la Escuela de Bellas Artes. Era un chico que no tenía nada, no tenía ni padres. Sus tíos lo habían acogido con muchísimo cariño, pero vale, era el ahijado de un herrero, de un cerrajero. ¿Qué le podía esperar en la vida? Pues estamos en un momento en el que si eras hijo de un panadero o ahijado de un panadero, te convertías en panadero, y si eras de un herrero, pues te convertirías en herrero, salvo que tuvieras una especial brillantez en los estudios primarios, cosa que no sucedió con Sorolla, porque Sorolla, si por algo se destacó haciendo los estudios primarios, era porque se pasaba el día haciendo monigotes. Y claro, eso no parecía muy serio para el futuro. Era más sensato, parecía más sensato para su futuro mandarlo como aprendiz de un buen oficio, que era el de herrero, mucho más interesante que seguir haciendo monigotes. Era una realmente en enseñanza en la ciudad de Valencia, nace del impulso de la Gloriosa, que está destinado a que esos chicos que a los 12 años pasaban de la escuela primaria duraba hasta los 9, 10, 11 años. Y de ahí habría que ser muy brillante para no seguir, para no irse al taller. ¿Qué está proponiendo la Escuela de Artesanos? Que los chicos que ya están en el taller, que ya están trabajando, tengan una formación complementaria, siempre nocturna. Es una opción para los propios chicos, pero también es una manera, por lo menos en el momento ese de la Gloriosa, de cambiar eso que se llama ahora el modelo productivo. O sea, si queremos un país que tenga industria, alguien tiene que mover esa industria. Entonces, por eso fueron, por ejemplo, tan importantes en esa escuela la mecánica industrial. Alguien tenía que reparar esas máquinas. O la pintura también, el dibujo y la pintura, porque si queríamos buscar una buena industria textil que modernizara la clásica señoría valenciana, tenemos que tener buenos pintores para hacer. Y acabó, ya iba por la mañana al taller y por la tarde-noche se iba a la Escuela de Artesanos. La Escuela de Artesanos, otra de las características importantes es que cuidó muchísimo a su profesorado, por lo menos en la primera época. Les decía que la Escuela de Artesanos estuvo muy cuidada, al menos en sus inicios. Había sido, el impulso se lo habían dado desde el Instituto de Enseñanzas Medias y desde la universidad. Entonces se cuidaba mucho quién pasaba por allí o quién estaba dando las clases. Y allí fue donde a Sorolla lo ficharon y ya dijeron, no, este chico no puede seguir en el taller, y fue ahí donde le dieron el siguiente impulso para llegar a la Escuela de Bellas Artes, y donde conoció a don Salustiano Asenjo, que fue un tipo al que siempre quiso. Sorolla siempre tuvo una especial afición, le tuvo un cariño especial a esa Escuela de Artesanos, donde él empezó a pintar, y a pintar en serio, donde aprendió a pintar. Era una escuela que, como era gratuita, que formaba parte de ese ideario, no podía dar ningún tipo de título, a pesar de lo cual, en fin, algún diploma de aprovechamiento se les daba a la gente para que se sintieran reconfortados, y esos títulos que no valían absolutamente para nada, Sorolla los conservó a lo largo de toda su vida. Entonces, bueno, pasó de la Escuela de Artesanos a
por fin, la Escuela de Bellas Artes ya ha liberado directamente y definitivamente de la fragua, aunque siempre le gustó mucho el tema de la forja, pero ya no era el sitio al que él iba a destinarse. En la Escuela de Bellas Artes es donde conoció a Juan Antonio García Castillo. El de él todavía no se lo había puesto a la familia. Aquí tenemos uno de los libros de matrícula, están señalados uno casi justo debajo del otro. Allí se encontró con este chico, bueno, en la Escuela de Bellas Artes conoció a gente que luego pasaría a la historia del arte en España, muy interesante, pero realmente fue Tono, fue Juan Antonio Tono en los diminutivos valencianos y que se gastaban ellos, igual que Joaquín era Chimo. Tono fue el tipo que le cambió la vida y no podían ser más diferentes. Juan Antonio era un tipo que venía de una familia rica. En su casa se estudiaba música, se iba al teatro principal, se iba a la ópera. Su padre acababa de hacerse una casa y había encargado pinturas para el techo del comedor. Nada de eso estaba en la casa que con tanto cariño había acogido a Sorolla. Por otra parte, Juan Antonio había pasado por el instituto, así como Sorolla había pasado de la escuela de primaria a la fragua. Juan Antonio pasó por el duro bachillerato de la época. No fue un alumno especialmente brillante, pero por allí pasó y cursó todo el bachillerato. Pero la diferencia fundamental entre estos dos chicos que se conocieron y que mantuvieron la amistad durante toda su vida fue que para Sorolla esta era la oportunidad de su vida. Era la pasión que él sentía, lo que él siempre había querido hacer, que era pintar. Y pasar por la escuela era la oportunidad de ganarse la vida pintando, algo asombroso. Y para su amigo Juan Antonio, llegar a la Escuela de Bellas Artes era renunciar a sus sueños, porque él quería ser pianista, pero fue su padre el que dijo: sí, hombre, con un negocio como el que tenemos montado en casa, tú eres el heredero, no había otro chico en la familia, eres el heredero, y no le quedó más remedio que hacer caso, a los 15 años, meterse a estudiar Bellas Artes. Y allí fue donde se conocieron, en el curso 1878-79. No sabemos la fecha exacta, pero sí que esa fue la conexión. ¿Quién era García en 1878? Era un tipo muy importante en Valencia, era muy rico y era muy conocido en toda la ciudad. Además, acababa de estrenar por fin su nueva casa. Era un edificio en el que montó su estudio definitivo. Él había tenido otros dos estudios anteriormente, pero este fue el que por fin lo hizo a su gusto, muy grande, lo montó a la última, y no solo eso, sino que además estaba en un edificio que era completamente de su propiedad. Esto es lo que conservamos. No hay ninguna sola foto, o por lo menos yo no he encontrado ninguna sola foto de lo que era el edificio, que se mantuvo hasta los años 60 en la plaza del Ayuntamiento, además, la actual plaza del Ayuntamiento. Pero este era el edificio que hizo de nueva planta García. En la planta baja 2 locales comerciales, 3 plantas dedicadas a viviendas, y unos desvanes, porchets que se dice en valenciano. En el principal, es decir, lo que nosotros llamamos segundo, que entonces se solía llamar principal, en el principal estaba el estudio de fotografía, ese estudio de fotografía que sabemos que fue tan importante y tan bien montado, al que luego le agregaría el ascensor, el teléfono, la luz eléctrica, porque eso sí, no se perdía una. Todas las novedades técnicas se las compraba inmediatamente. Ahí estaba tanto el estudio de García como la vivienda. En aquel momento en la casa vivía García con su madre, que aún vivía, con doña Clotilde, su esposa, con una hermana de doña Clotilde, de su esposa, los 5 chicos y 2 mujeres de servicio. O sea, un familión. Bueno, pues por allí fue por donde apareció Sorolla, donde encontró no solo a un amigo, sino a un patrocinador y a la que luego sería la mujer de su vida.
¿Qué pasaba con las otras, con el resto de la casa? Pues evidentemente la tenía alquilada, que para eso se construían en la época las casas de renta, que se llamaban entonces. Era el momento, era la lógica del momento. La clase trabajadora trabajaba y vivía alquilada, y las clases acomodadas invertían en viviendas que las arrendaban y que incorporaban a su patrimonio. Esa era la lógica del momento, que creo que nos suena a todos ahora como algo muy actual. Siempre se ha comentado, desde aquella gran biografía que antes citaba Covadonga, se ha comentado que, bueno, pues que Sorolla fue el empleado de García. A mí había algo que no me cuadraba, y cuando bueno, el mundo de Internet nos facilita estas cosas maravillosas, leí unos apuntes biográficos que hizo su nieta, y ahí decía que su abuelo le había asignado una pensión, algo que, bueno, pues finalmente logré encontrar los 8 ensayos que se publicaron con motivo de la exposición de la Hispanic, que ya se había publicado previamente, es un artículo que se había publicado previamente en 1901, alguien muy próximo a Sorolla, y está contando otra vez lo de la pensión. Es decir, tiene una lógica aplastante. A ver, cualquiera me diría, pero bueno, ¿por qué García patrocina a Sorolla? Pues a ver, yo creo que es por la misma razón por la que el marqués de Santa Cruz puso un palacio en el Viso, porque pudo y porque quiso. A ver, García tenía dinero, García era un loco de las bellas artes. García había descubierto a un chico que creía que podía llegar lejos. Puedo, quiero, lo hago, adelante. Entonces, se supone que entre 1878 se casa, en 1888 tenemos 10 años, una cronología, una ventana temporal de 10 años en los que García lleva de la mano a Sorolla y a su hijo, porque los dos chicos que se conocieron en Bellas Artes durante 10 años van a vivir una... Ahí, mirad, no hay mal que por bien no venga. Yo prefiero hacer esto de pie. A ver, Sorolla tenía muy claro que si hay algo importante para un artista es su formación. Entonces, durante 10 años lleva a los chicos por un itinerario que él les prepara. Pues estoy segura que lo preparó a conciencia. Primera etapa, escuela. Eso no se van a librar ninguno. A ver, sí. El mito familiar cuenta que el Lión de los Lumière fue uno de los sitios a los que viajaba con cierta frecuencia García. Pero la verdad es que no lo podemos saber. García iba al extranjero, pero a partir de cierta edad es cuando manda a su hijo. Sabemos que las traseras de sus fotografías, muchas están fabricadas en Viena, fabricadas en Berlín, fabricadas en Londres, pero no sabemos mucho más. Realmente, si conservamos más detalles de la vida de los García, es gracias al Museo Sorolla y al trabajo de Clotilde y de Sorolla hijo, que hicieron el trabajo de conservarlo. Entonces, uno de los chicos se va a su gran tour a aprender la fotografía sobre cerámica, se va a aprender la platinotipia, que serán técnicas que van creciendo y que van haciéndose más importantes en el estudio de García. Y es cuando Sorolla, un año después, se marcha a Roma. Su periplo por Roma y por París, porque la verdad es que la mitad del pensionado se lo pasa en París. No fue un alumno, el alumno que en Roma, no fue Sorolla el alumno que García hubiera querido. Le dio... Ay,
bueno, este es uno de los ejemplos de las citas que me gusta poner, porque García era un tipo definitivamente impresionado por la necesidad de cultura y de cultivo que necesitaba el país. Era uno de los grandes defensores de la formación. Años después escribiría, ¿cómo podemos tener fotógrafos que no sepan quién es Rembrandt? ¿Cómo podemos enseñar a iluminar si no tienen la más mínima noción de la historia del arte? Este era uno de los elementos más importantes para García. Por eso, aunque a su hijo lo envió primero a hacer el bachillerato, porque no se nos olvide que la fotografía entonces era química, también lo envió a Bellas Artes. Y decía que, este es uno de las traseras de García, donde, claro, a Sorolla lo manda a las exposiciones, pero él va a las mismas exposiciones a las que ha enviado a Sorolla. Además, cada vez que consigue una pequeña o grande, un gran reconocimiento, lo incorpora a sus traseras. Tiene que ser reconocido como alguien prestigioso. Si quiere cobrar bien sus trabajos, que es lo mismo que le sucede a los pintores, tiene que haber pasado por el marchamo, tiene que tener el sello de calidad que otorgan en ese momento las exposiciones. Y decía que cuando se marcha a Roma, Sorolla no es exactamente el alumno que a él le hubiera gustado tener. Se le olvida enviar los trabajos, en fin, se le olvida. Sorolla está otra cosa, está empezando a descubrir otro mundo. Y a García lo único que le preocupa es que cumpla con el reglamento, que sea formal y sobre todo es algo que le repite a lo largo de su vida. Queda bien con Valencia. A ver, Sorolla está mirando muchísimo más lejos de lo que jamás miró García. Sorolla tiene la mirada en otro lugar mucho más lejos. Entonces, esta es una carta en la que García escribe a la Diputación de Valencia, le dice, bueno, es que a Joaquín Sorolla se le ha olvidado, ha creído que, pero no sé qué, pero yo tengo estos cuadros que me los mandó, que se echan las culpas para, pues que el chaval, que no está cumpliendo como a él le gustaría, pues no quede mal y se echa las culpas y va pasando la historia. Acaban el periplo de los chicos y regresan a casa, claro. Primero, en el movimiento internacional, Juan Antonio sale un año antes, regresa un año antes y contrae matrimonio. Y este es el maravilloso retrato que le regala Sorolla a su amigo, se supone que con el traje de su boda, y al año siguiente regresa Sorolla para casarse con Clotilde, con la hija de su benefactor. Es muy bonito el momento en el que tiene que hacer el contrato matrimonial y a García no le importa que el único bien que lleva al matrimonio Sorolla es sus ansias de futuro. Y ya está, porque todo lo demás lo aporta ella. Y así es como 10 años después de haberse conocido, se independizan. Se independiza el hijo de García y se independiza Sorolla. Y las vidas de estos dos chicos vuelven a estar casi tan distanciadas como cuando se conocieron. El primero, Juan Antonio, su padre le prepara una casa en ese primer piso que estaba arrendado, se instala allí y se empieza a ocuparse de la galería fotográfica. Se convierte en consocio de su padre con un 30% de los beneficios de la galería. O sea, una vida llena de certezas. En cambio, el amigo pobre, el amigo con ansias de futuro, se va de nuevo a Italia, esta vez recala en Asís, se va ya casado con Clotilde y con muchas ganas de comerse el mundo realmente. A partir de ese momento, la relación de García con Sorolla sigue siendo muy estrecha, sigue siendo muy familiar,
por supuesto, como en cualquier familia. O sea, a partir de ahí empezamos a leer en las cartas intercambio de naranjas, por supuesto, porque si vives en Valencia tienes que enviar naranjas a quien sea que esté lejos. Intercambio, o sea, envío de turrones, todo ese tipo de intercambios que son netamente familiares, y siempre hay una relación, siempre hay consejos por parte de García. Intenta enterarte de qué es lo que le gusta al público, porque García era sobre todo alguien con un olfato comercial absolutamente maravilloso y le insiste mucho, ¿qué es lo que quiere la gente? Para que puedas, sin desdecirte, sin sentirte incómodo, para que puedas pintar y vender y vivir de tu pintura. Pero a partir de la Oda, ellos ya empiezan a tratarse, o sea, ya están distantes, ya no depende el uno del otro, y solo ya empieza a, bueno, pues a contar con García cuando quiere contar con él, pero no necesariamente. En cambio, su hijo va a tener ración de padre durante muchos días, mucho tiempo, hasta que, bueno, pues hasta que decidió marcharse. García parece que era, o sea, si atendemos a estos detalles y a algunos de los que escribe su nieta luego en su biografía, era un poco tirano, la verdad. Pero bueno, era un tirano sobre el que todo el mundo adoraba, pero sobre todo porque era un tío que tenía la receta del éxito. Vamos a ver, es que él, cuando empezó, no era nadie. O sea, era otro nadie como había sido Sorolla. Nosotros lo hemos conocido como un tipo rico, pero él no era nadie, era, bueno, a ver, no es que no fuera nadie, su padre era un sastre, pero por los datos que aparecen en el padrón, en fin, tampoco nadaban en la abundancia, pero algo debió ver en el chico, porque sí que pasó toda la Escuela de Bellas Artes hasta los 19 años en Valencia. Fue un chico con mucha suerte, porque, bueno, 1860, el Teatro Principal de Valencia cambia de manos. El Teatro Principal, propiedad del Hospital General, normalmente no, el Hospital General sí que gestionaba la Plaza de Toros y gestionaba pero lo cedía a cambio de un canon. Cambian de empresa y vienen unos nuevos, y los nuevos deciden: oiga, antes incluso de llegar, eran los que tenían el Teatro de Valladolid, un tal Babachi, y lo primero que hace Babachi es enviar por delante a su gerente y a su escenógrafo, y empieza a decir: necesitamos un ayudante para el escenógrafo, y ahí aparece García, 19 años, recién salido de la escuela. Y esa es la segunda escuela de García. Ahí es donde García aprende a controlar la luz, a controlar la escena, y además aprende fotografía. ¿Por qué? Porque ese escenógrafo que ha llegado de Valladolid, con un nombre absolutamente inolvidable, Baldomero Almejún, es además fotógrafo. Entonces, probablemente, bueno, la nueva empresa del Principal es una empresa que lleva con ideas renovadoras y sobre todo que sabe hacer dinero. O sea, empieza a invertir en nuevas escenografías y en un teatro muchísimo al estilo de lo que se hacía en el París de Offenbach, en un teatro muchísimo más caro. Y aquí es donde entran muchos más trajes, mucha maquinaria y muchas comedias de magia. Y además es esa manera de entender el negocio que también le cala a García. Se convierte en escenógrafo y se convierte en fotógrafo simultáneamente. 2 años después de aparecer por Valencia, el fotógrafo vallisoletano abre una galería de fotografía en Valencia. Y unas cuantas semanas después, García la suya también. A ver, alguien de la época dice: ¿están locos? ¿A cuánta gente quieren retratar? O sea, cuando leo ese sueltillo en el periódico, digo, claro, es que al redactor no se le ha ocurrido pensar que nadie quiere hacerse más de un retrato en su vida. Era la lógica del retrato pictórico, hasta que llegamos al mundo de la fotografía. Entonces los retratos empiezan a multiplicarse. Ni me quiero imaginar ese señor
que nos viera hoy haciéndonos un retrato cada día. Cambiamos. ¿Era García un gran fotógrafo? Pues a ver, estas eran las fotografías de la época. García, primero no era García Secas, era Cebrián y García. Cebrián era el colega el administrador del equipo del teatro. Y luego ya trabaja en solitario. Estas eran las fotografías de la época. Fotografías como estas te puedes encontrar exactamente iguales, firmadas en Montevideo, en Cádiz, en La Habana o en donde sea, en Viena. Siempre son iguales. ¿Qué ofrecía García? Pues que siempre salían bien, que la gente salía digna, que era lo único que le importaba realmente, y, más importante que nada, que se entregaban a tiempo los trabajos, cosa que no solía suceder, y que además no había que subir hasta la buhardilla de un cuarto piso, que era lo habitual, que había hecho García hacer de la necesidad virtud y había alquilado un picadero, una zona muy céntrica, y dijo, bueno, pues aquí mismo, montó allí su fotografía y se anunciaba diciendo que podía hacer incluso retratos de gente a caballo o como iban al paseo de la Alameda. Puedo asegurar que he visto decenas de fotos de esa época y ni una sola aparece nadie montado. O sea, era un argumento comercial, sin más. Dignidad, puntualidad y comodidad. Y así, con esa receta, aunque nos parezca imposible, se hizo rico. Sí, hubo un tiempo en que los fotógrafos se podían hacer ricos. Fue una ventana de oportunidad así de pequeñita. Pero la pilló García. Tuvo esa suerte. De hecho, o sea, por si no nos lo creemos, Cánovas del Castillo, o sea, Kaulac, en la fotografía, en su revista La Fotografía lo dice en algún momento, que es que en los primeros tiempos era posible hacerse rico con la fotografía. Y eso es lo que le sucedió. Y ojo, que Kaulac, o sea, Antonio Cánovas del Castillo, el sobrino del gran gestor de la Restauración, sabía de dinero, sabía de fama y sabía de fotografía. Además de cuando se casó el amigo Juan Antonio, bueno, esto es el colmo de los colmos, podéis pensar. Ay, por Dios, que se me olvidó contar este detalle. Perdón. Esto es... Cuando se hicieron fotógrafos, o sea, cuando abrieron la fotografía, tanto el escenógrafo como García, todos siguieron trabajando en el teatro, que esto no era... o sea, eran ratos diferentes. Y cuando Almejún se marchó de Valencia, García aún siguió siendo el escenógrafo del Principal del Principal, incluso del Principal y de la Princesa simultáneamente, y siguió siendo el escenógrafo. Estas son algunas de las fotos. Esa vinculación del teatro hace que tengamos un montón de... Poltergeist, no os preocupéis. García fotografió a un montón de gente de la escena. Tenemos Vallés, Elisa Boldún y Antonio Vico. Tenemos más gente. Estos son algunos detalles de los comerciales, porque por supuesto también se dedicaba a vender aparatos cuando la fiebre de la fotografía llegó al gran público. Y incluso llegó a hacer fotografías ya destinadas a la... A ver, ¿pasamos? Sí. Cuando ya llegó el mundo de las tarjetas postales y la fotografía se dedicaba, o sea, si antes ya se regalaban con la tarjeta postal, era como el recuerdito lógico que teníamos todos. Vale, pasamos. Decía que con Juan Antonio García del Castillo Soraya había llegado a una familia. Pues que cuando Juan Antonio se casa, se incorpora otra familia. Esa familia, os parecerá absurdo que hablemos del suegro de su
del suegro de su amigo, pero es que realmente también fue una persona importante en su vida. Este es Banús, don Jaime Banús Castellví, que es que era el director del Instituto de Segunda Enseñanza. Así no nos dice nada, realmente la conexión no es especialmente estrecha en ese momento, pero sí que es un tipo que funda de Sorolla porque fue el que impulsó la que os decía antes, la Escuela de Artesanos, y que la impulsó de la manera en la que fue tan importante, por lo menos en el primer periodo. Entonces, fue un tipo muy interesante, un poquito mayor que García, que también tuvo una ventana de oportunidad muy pequeñita, que fue cuando los moderados de Narváez quisieron que este país tuviera una enseñanza pública más importante y crearon la Escuela Nacional de Filosofía, a la que enviaron a los mejores bachilleres del país. 15 chicos estudiaron en esa escuela y uno de ellos fue Jaime Banús. Este es el suegro de Juan Antonio, que tiene una importancia relativa en su vida, pero es el que nos lleva a otro personaje, que es el doctor Simarro. Hasta ahora solo estamos hablando de nadies, o sea, realmente Sorolla es un tipo sin nada, García empieza de la nada, Jaime Banús también es un tipo que no ha tenido nada, ha vivido de becas hasta que llega aquí, y luego nos queda Simarro. Simarro, el amigo de Sorolla, uno de los grandes amigos de Sorolla, también era un tipo sin nada, era exactamente igual que Sorolla. Es un tipo que aparece de la nada, tampoco tiene ni siquiera padres, ha nacido en Roma porque su padre era un artista becado allí, y estudia en el Colegio de Internos, lo conocen muy bien en el Instituto de Segunda Enseñanza, se queda sin beca al acabar el bachillerato y el chico quería estudiar medicina. ¿Y qué hace? Pues, bueno, pues le consiguen, los profes que lo conocen bien, le consiguen que se pueda quedar en el Colegio de Internos hasta que llega la Gloriosa, y no hay colegio, ni internos, ni nada, porque desmantelan aquel sitio que era bastante lamentable. Y el chico se queda sin nada. ¿Dónde va a parar? A casa del director del instituto, a casa de don Jaime Banús. Este fue el chico que no tuvo Jaime Banús. Entonces, tiene una vida muy parecida, pero en el mundo de las ciencias, a la que ha vivido Sorolla. Él es un poquito mayor que Sorolla. Él hace lo mismo, o sea, estudia medicina en Valencia, tiene que acabarla en Madrid, porque era un tipo realmente interesante, es un tipo que ha quedado muy opacado por la historia y que merecería la pena una investigación más allá de sus avances científicos. Decía, él remata su trabajo, su investigación en Madrid, trabaja unos años y se marcha a París a estudiar, y cuando regresa en 1885 es un tipo realmente importante, tiene un bagaje científico asombroso. Él ha aprendido el método Golgi para teñir las neuronas, inventa uno nuevo y los dos se los enseña a Ramón y Cajal. Ramón y Cajal consigue sus grandes investigaciones gracias a estos dos personajes. Poco después se conocen. O sea, cuando regresa Sorolla, ya casado de la última estancia en Italia, se conocen una vez más a través de Juan Antonio, y ahí inician una nueva amistad que los llevará, pues eso, a unas tertulias en las que no podían faltar, y a las que hacia 1900 más o menos se unirá el propio Juan Antonio, porque debía estar hasta el pirri de su padre, y dijo, oye, pues ya está bien. Y en 1909 abandona esa casa, ese mundo cómodo en el que había vivido desde que se casó, y se traslada a Madrid como esmaltista, a hacer una nueva carrera, con 40 y tantos años y 4 hijos. Probablemente no debió ser una decisión fácil. No sabemos qué fue lo que le impulsó a quedarse a trasladarse a Madrid, pero aquí se instaló. Mantuvo la amistad siempre, o sea, es un personaje que siempre está presente en la vida de Sorolla. Los tres están muy unidos y se van cruzando. Los tres, me refiero a Sorolla, a Simarro y a García del Castillo.
dos son especialmente brillantes, dos hacen, o sea, Simarro y Sorolla hacen carreras absolutamente fulgurantes, son seres muy, muy, muy conocidos, porque aunque yo os he hablado solamente de la parte investigadora de Simarro, él tuvo una parte fundamental y es que lo llamaron como fue técnico perito en un par de juicios de aquellos que estaban en todos los periódicos. Claro, eso le dio una relevancia especialmente importante. Tuvo además una consulta muy interesante, muy lucrativa. Entonces, dos de los chicos de los prohijados, llegaron muy lejos. El hijo de García no llegó tan lejos, pero al menos me gustaría saber que fue un hombre más feliz una vez que se separó de su familia. Y esta es la genealogía que tenemos, que nos da dos tipos, insisto, que supieron aprovechar las circunstancias de una manera asombrosa, eran brillantes, eran sus ayudadores, como os decía al principio, sus ayudadores realmente fueron las circunstancias, en un caso las propuestas políticas, en el otro caso la circunstancia del teatro y de la nueva tecnología, sumarse a la nueva tecnología que era la fotografía. Y los otros tres, uno hijo, los otros dos ahijados de alguna manera, son tres personas que además tienen una especial, todos ellos, pero los tres tienen una especial relevancia por su impulso hacia las nuevas, hacia la educación pública. Simarro fue uno de los grandes, de los impulsores de la institución libre de enseñanza. No se entiende la presencia de Sorolla en la Junta de Ampliación de Estudios sin esas conexiones que están ahí todas en el ambiente. Esto, por eso os decía al principio, se nos olvida muchas veces que no vivimos en mundos aislados, que nuestros héroes viven en unos espacios donde pueden ir creciendo. Y sin personajes, sin estos y sin otros personajes como estos, no se puede entender cómo llegamos pocos años después a la tercera generación, que es la que constituye la edad de plata de las ciencias y de las artes en España. No me quiero, ya me he pasado con todas estas pequeñas interrupciones, simplemente os voy a enseñar quiénes fueron los hijos bueno, Simarro no tuvo hijos, pero los hijos de Juan Antonio y de Sorolla, los de Sorolla archiconocidos, pero os cuento brevemente quiénes eran los hijos de García del Castillo. Antonio, el tercer Antonio García en esta historia. Este se dedicó a la química. Fue un tipo muy brillante, estudió en Suiza, estudió en Alemania y ya en Suiza se dedicó fundamentalmente a la química de los radicales libres y ya en Suiza todavía era un tipo muy joven y estaba ya haciendo publicaciones muy importantes. Podía haber elegido ser un científico brillante, pero eligió ser el mejor de los maestros. Y entre 1915 y 1936 mantuvo una cátedra de química en la Universidad de Barcelona, de la que salieron los químicos que nutrieron durante muchísimo tiempo a la industria en España. Luego acabó en América. Mario, el segundo de los chicos, también se dedicó a la química, pero en su caso a la bioquímica. Su tarea: se marchó con la Junta de Ampliación de Estudios, se marchó al Rockefeller Institute antes de que fuera universidad, a seguir estudiando, y desarrolló toda su carrera en Estados Unidos en sucesivas universidades. El tercero de los chicos, Jaime padecía epilepsia y como que toda la familia lo cuidaba mucho. En un momento en el que todavía se estaban dibujando las neuronas, se sabía bastante poco de la epilepsia, entonces lo cuidaban mucho para cuidar sus nervios. Aún así, él se fue al estudio de su padre y se dedicó a los esmaltes. Él tuvo una carrera larga, también tuvo su beca de ampliación de estudios y que la disfrutó en París. Y fue el autor de uno de estos libros de la colección de Meseguer que han estado funcionando y que creo que siguen funcionando durante décadas y décadas. Y la chica, María Teresa García Banús, que es la que nos dejó esas
pinceladas de su biografía, que es la niña que siempre aparece al lado de sus primas, que es la que aparece en el famoso cuadro de la siesta. Es un personaje absolutamente fascinante que estudia no en la institución como sus primas, sino en una institución ciertamente parecida, que es el Instituto Internacional, que sigue existiendo, que os recomiendo que paséis a verlo porque es un sitio maravilloso, aunque ahora se dedica exclusivamente a la enseñanza de inglés. Pero entonces era un sitio para enseñanza de chicas en España. Y fue allí donde María Teresa, bueno, cursó sus estudios y desde donde la invitaron a pasar a convertirse en profesora de español en el Vassar College. Yo, que soy manchega, que a mí en los años 80 me ponían pegas para salir a un intercambio, aluciné cuando me enteré de que María Teresa estaba en el año 18 tomando un vapor para marcharse a Estados Unidos a dar clase. Y cuando tenía a la mitad de la familia diciendo, ¿pero qué necesidad tiene esta niña? ¿Está loca o qué? Bueno, pues María Teresa se va en el año 18 al Vassar College. Por supuesto viene con el pelo corto y con las ideas feministas incrustadas. Y aquí está, alguna de ellas debe ser, no me preguntéis cuál porque soy incapaz de reconocerla. Y luego en el Ateneo, donde si no, conoce a Andrade, uno de los creadores del Partido Comunista, uno de los creadores dirigentes del POUM. Ella misma se hace dirigente de la división femenina del POUM hasta su exilio. De los Sorolla, que os voy a contar, aquí se sabe toda la historia. Ellos son los que, esta tercera generación, los hijos, los nietos de estos que fueron empujando hacia la educación en España, de los que quisieron hacer una España mejor, sacarla de ese anquilosamiento, buscar las mejoras para todos, no se puede entender sin estos. Las chicas, que bueno, ya nos lo ha contado Covadonga, dedicadas al arte, pero sobre todo la generosidad de poner en marcha el museo, sacarlo adelante a pesar de los pesares y permitirnos que hoy podamos seguir disfrutando de esto, aprendiendo mucho más de arte gracias a esa casa y disfrutando de una exposición como esta que ha comisariado Covadonga y que es una oportunidad más para conocer mejor a Sorolla y para conocer mucho mejor la historia del arte en España. Gracias.